Está prim- Entonces aquí estamos viendo el programa. Entonces, asistencia obligatoria. Les decía que para comprobar esa asistencia y también porque eh, cuando el curso es remoto, pues a veces cuesta mucho como ordenarse y sacar el tiempo para estudiar o hacer los trabajos y todo eso. Entonces, la idea mía, el curso empieza a las 7:30. Ustedes se conecten o prendan la compu, como quieran, hagan la actividad, la suban, tienen 1 hora para hacer las actividades y a las 8:30 yo me conecto. Entonces, si ustedes quieren hacer la actividad juntos, pues pueden utilizar el link del curso y usar el Zoom ahí, común y corriente. Entonces, yo les voy a dejar eso habilitado. Les voy a dejar habilitado que compartan pantalla, lo que quieran, y yo me integro a las 8:30 una vez de que ustedes hayan subido la actividad. Ahorita vamos a ver cuánto valen todos los porcentajes y todo lo demás que vamos a hacer. Ahí en el TEC de evaluaciones está también, en la parte de la matriz de evaluación, pues está ahí, si lo quieren ir viendo. Después, descripción general del curso. La idea de este curso es que veamos las 3 ramas esenciales de la estadística. Entonces, digamos, hay una que es probabilidad, que no es necesariamente estadística, pero el conocimiento de la probabilidad nos va a dar las herramientas para entender estadística inferencial. Entonces, por eso la pongo ahí, son 3, descriptiva, probabilidad e inferencial. Entonces, yo por eso puse que son las 3 ramas principales que vamos a ver. La idea es que, bueno, con esos conocimientos ustedes puedan empezar a tratar datos, ¿verdad? A hacer uso de datos. Por ejemplo, este curso es requisito para hidrología porque en hidrología trabajamos mucho con datos de estaciones meteorológicas, de satélites ahora, etcétera. Entonces esos datos no se pueden utilizar, por decirlo así, crudos. Entonces tenemos que aprender a entenderlos, a ordenarlos, a manejarlos, a inferir cosas sobre esos datos, ¿verdad? Entonces, este curso es el que nos va a dar las herramientas para empezar eso. Y como les decía, además, nos va a ayudar a plantear proyectos de investigación eh, y también resolver, ¿verdad? Eh, Dudas que tengamos en un tema eh, a nivel científico, ¿verdad? Entonces, no les voy a leer exactamente los objetivos, ahí ustedes lo pueden ver, pero se los he resumido así en las grandes áreas vamos a utilizar el conocimiento que aquí ustedes generen. La idea que tenemos en la escuela también es que los profesores somos facilitadores, ¿verdad? No, nosotros les damos todas las herramientas para que ustedes puedan elaborar su propio conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues esto es una guía y ustedes tienen que poner de la parte de ustedes también haciendo las prácticas y tratando de resolver las cosas solos. Eh, Aquí está el programa dividido por semanas. Yo traté de ponerlo así para, ¿verdad? Que quedara más ordenado, pero probablemente van a haber semanas que necesitemos más tiempo, tal vez semanas en las que veamos todo más rápido, dependiendo cómo estén ustedes. Por ejemplo, en Excel, esta parte de estadística descriptiva, pues vamos a utilizar Excel. Entonces, dependiendo del nivel de ustedes de Excel, pues será más rápido o más lento. ¿Por qué no utilizamos otros softwares? Hay un montón. Después, incluso ustedes pueden averiguar qué softwares podemos utilizar para el curso. Es porque primero queremos asentar el conocimiento de los temas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, ¿qué es el promedio? ¿O qué
que es una distribución de probabilidad. Entonces, ustedes no van a tener que aprender dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? De cómo usar el software y el concepto. Una vez de que ustedes pues entiendan el concepto, por ejemplo, una distribución de normal, ustedes pueden utilizar Excel, eh, SSPS o cualquier software que trate datos estadísticos y pues en realidad cualquiera les va a servir. Vamos a ver, entonces aquí está el tema 1, son los conceptos. Después lo que les decía, toda la estadística descriptiva. Después vamos a ver qué es esto. Vamos a ver tipos de muestreo, cómo se toman muestras, datos, de dónde cogemos los datos. Después vamos a ver la probabilidad para que podamos entender después las distribuciones de probabilidad. El examen lo tengo para el 21 de marzo a la hora del curso, ¿verdad? Entonces, de 7:30 a 11:30 es el examen. Si usted, bueno, obviamente el examen es, ustedes lo hacen en su casa y lo suben, ¿verdad? Porque el TEC está cerrado. Yo tenía la idea de hacer los exámenes presenciales, entonces vamos a ver si se puede hacer el último, pero bueno, eso todo depende de qué pase después de abril y con ustedes, ¿verdad? Después vamos a ver correlación y regresión, vamos a ver análisis de consistencia de datos y esos son los 7 temas más importantes del curso. Aquí están las demás fechas. Hay un examen parcial, son 2, y un trabajo final. Esto ahorita vemos cómo va a ser porque son bastantes ustedes, entonces a veces no da tiempo, se vuelven muy largas las presentaciones. Entonces ahí en su debido momento yo les voy a subir la guía del trabajo. ¿Cómo vamos a hacer el curso? Bueno, ya pues como hemos hecho todos estos semestres, ¿verdad? Utilizando el TEC digital de plataforma principal, después nos conectamos por Zoom y las actividades de recuperación, ¿verdad? Subirlas todos los lunes entre 7:30 y 8:30. Aquí está la distribución de los porcentajes. Si ustedes no suben 3 actividades de recuperación, pues entonces ya no les voy a contar los puntos, ¿verdad? Porque también ahí eso prueba la asistencia para mí. Si ustedes tienen menor a 70, en la nota tampoco, porque lo que hacen, ya me pasó, es que suben cualquier cosa ahí, 3 reglones, y no la terminan. Entonces, tiene que verse que está terminada la asignación, no importa si no, pues si tuvieron un error o algo, yo no voy a calificar como tiene todos los puntos o tiene un 70 porque no tiene la respuesta correcta. A mí lo que me interesa es ver que ustedes intentaron hacer la actividad de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, si al final no llegan a la respuesta que tiene que hacer, pues yo cuento mucho el procedimiento. Y el trabajo final también ha pasado que si no exponen ese trabajo porque la exposición o ya están pasados, por decirlo así, o la exposición tiene muy poquitos puntos eh, para la persona, ¿verdad? Dice, no, ya estoy pasado, no lo expongo, entonces si no se expone, entonces no voy a calificar el trabajo final. Entonces ahí están las distribuciones, entonces para que sepan cómo va el asunto. Cualquier duda que tengan, pueden revisar de nuevo esto y si tienen alguna pregunta o les queda algo que no esté claro, pues me avisan. Aquí están todos mis coordenadas. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Sí? En la parte donde está distribuido los porcentajes, ¿ese es la distribución final o todavía no se le ha puesto cuánto va a valer el trabajo final? Sí, aquí está 12.5.
Lo que Ah, no ok, cuesta. entonces, ok, sí. Y otra consulta, las actividades de recuperación, bueno, sí, las que usted va a dar para la clase, esas usted las da a las 7:30 antes de cada clase o las sube desde antes. Esas actividades aparecen, yo voy a tratar de subirlas antes, si me da chance, pero igual yo las estoy planeando para que sea algo corto. Entonces yo las voy, ellas van a aparecer en el TEC digital. Por ejemplo, la de hoy ya está. Si ustedes se meten a la número 1, voy a ver si es que yo lo veo diferente. Pero si ustedes se meten aquí a la matriz, la de hoy ya está ahí. La de hoy es súper fácil. Es un poquillo larga, entonces les dejé más tiempo por aquello que alguien tome más pues tiempo de hacer las cosas. Ay, no, perdón. Es aquí. Entonces ustedes se meten y se supone que ya ahí les aparece en la descripción de la asignación, hay un archivo ahí. Entonces les tiene que salir eh, qué es. Entonces ahí ustedes las van a ver siempre en el detalle de esa semana, por decirlo así. Hay unas que no aparecen porque esas semanas tenemos examen o hay un feriado o algo así, entonces si no están ahí, no hay que hacerla esa semana. ¿Qué más? Aquí está la bibliografía. Esto lo pueden conseguir en la biblioteca. Este libro es el que voy a utilizar para la unidad 4. Entonces, si lo pueden conseguir, porque yo les dejo ejercicios recomendados, está ahí. Yo no sé cómo está el acceso al texto. Si alguien me puede decir, bueno, es que no podemos ir a la biblioteca o está complicado el asunto, pues entonces ahí vemos cómo está la cosa. Entonces me avisan. Aquí yo les dejo los libros recomendados. Y para las prácticas en clases, pues yo les voy a dar qué es lo que vamos a hacer y todo. No es que si no tienen el libro ese día, no podemos hacer la clase. Eh, Aquí está mi correo. Me pueden escribir a este WhatsApp. Yo siempre contesto, si puedo rápido, pero siempre les contesto. Entonces me pueden mandar un audio, texto, el teléfono, pues no, porque no estoy en la oficina ahorita, pero ahí ustedes me mandan un WhatsApp y yo les contesto. Después, si quieren hacer un grupo al curso y me meten también, como quieran. Eh, las horas de consulta son estas, pero si ustedes pueden otro día o no pueden estos días o igual es algo corto y les funciona con el WhatsApp, pues lo hacemos así. Yo soy muy flexible en eso. Y después, si alguno necesita una adecuación o tiene alguna situación especial, no sé, que vive lejísimos y que, no sé, cualquier cosa que no pueda eh, acceder a los libros o lo que fuera, entonces me avisan esta semana y para ordenarnos, ¿verdad? Para que el curso sea lo más accesible para todos, ¿verdad? Entonces, pues ahí queda abierto el correo y el WhatsApp y todo. Entonces, no sé si... se me olvidaba. Con respecto a los formatos de entregas de documentos, por ejemplo, el del trabajo final, creo que es el documento más grande que ustedes van a tener. Yo les dejé en el TEC digital este archivo, formato de presentación de documentos escritos. Ese formato es el que se utiliza, si ustedes ven ahí la palabra trabajo final de graduación y todo, no se asusten que es súper complicado ni nada. Es simplemente que ese es el formato que se utiliza para reportes y para todo, para que ustedes se vayan familiarizando con la plantilla, ¿verdad? Que los márgenes, que el tipo de letra, eh, los índices, el contenido, todo eso. eh, Ustedes vayan de una vez estando familiarizados con eso, ¿verdad? Entonces, para que no eh, se preocupen si lo ven ahí como
palabras de trabajos finales y todo eso, no es nada complicado. Igual si tienen una duda, pues me avisan. ¿Qué más? Creo que ya con eso está. Ahí pueden descargar ese documento también. Y entonces, si quieren, empecemos con el curso. Ahí también les dejé el material. Vamos a ver. Bueno, sí, para los que se conectaron un poquito después, las clases las voy a terminar como unos minutitos antes de las 10 para ir a la actividad de bienvenida de los estudiantes de nuevo ingreso. Entonces, ahí después que nos desconectamos, ustedes trabajan en su actividad de recuperación y por aquí tengo los nombres de las personas que van a asistir a la actividad conmigo. Entonces, bueno, ahí vamos. Este curso es un poquito pesado, tiene bastantes cosas y uno siempre se queda como que no, siempre le hace falta. Entonces, la idea mía es que ustedes tengan este orden de temas y si algún día ya tienen que retomar, hacer un experimento o un tratamiento de datos, ustedes pueden devolverse a estos contenidos y acordarse, porque si uno no practica esto, pues se le olvida. Entonces, vamos a ver, este es el contenido del día de hoy. Espero que lo podamos terminar todo y si no, pues retomamos la otra semana. Vamos a ver una introducción, vamos a explicar qué es estadística, después vamos a explicar sobre poblaciones y muestras, parámetros y estadísticos, variables y atributos, unidades estadísticas elementales, estadística descriptiva versus estadística inferencial y técnicas de investigación científica. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué piensa que es estadística? Ahí para romper el hielo. Yo tengo la idea de que es más que todo calcular promedios con tablas y cuadros de Excel, sí. Ajá, sí, eso es parte de la estadística, eso que está diciendo Fabricio es estadística descriptiva. Entonces es el primer tema que vamos a ver. Vamos a tener un montón de datos y vamos a describir cómo son esos datos, los vamos a acomodar y vamos a ver qué tendencias tienen esos datos. Entonces sí, es parte de la estadística. ¿Alguien más? Yo siento que la estadística como tal es el conjunto de muchos datos que nosotros tenemos de diferentes situaciones que nos ayudan como a clasificar o, o generar probabilidades de las situaciones de donde tenemos los datos. Ajá, también exactamente, tenemos un conjunto de datos y podemos inferir cosas de esos datos. Entonces ahí ya vienen dos cosas. La probabilidad, que en realidad la probabilidad es una rama de la matemática, no es una rama de la estadística. Lo que pasa es que es una herramienta muy importante que utiliza la estadística. Entonces, cuesta mucho separarla. Porque cuando uno entra a estadística inferencial, como dice Nayeli, ¿verdad? Uno necesita esos conceptos, entenderlos, los conceptos de probabilidad para poder decir, mira, según este acomodo de datos que yo tengo, este set de datos, yo puedo inferir, no sé, que esas plantas, digamos que son datos de plantas, esas plantas se mueren más rápido que estas otras, de este otro invernadero, por ejemplo. Pero yo tengo que hacerle un tratamiento para yo poder afirmar eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran las hipótesis y las pruebas de hipótesis y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, todo eso que ustedes me han dicho es parte de la estadística. Y la palabra que ustedes han usado en común son los datos, ¿verdad? Entonces necesitamos datos para poder de hacer estadísticas, ¿verdad? Entonces,
aquí tenemos varias definiciones, ¿verdad? Entonces, pues a mí eso no me gusta, como que uno se las aprenda de memoria, vamos a leerlas y lo que me interesa es que ustedes tengan ese concepto adentro, ¿verdad? En la mente o no sé, conceptualizado el qué es. Entonces, la primera que tenemos es que es una rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas para el cálculo de probabilidades, que fue lo que dijo Nayeli. Después, estudia los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales, industriales, del tráfico o cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. Aquí está más general, dice que es un estudio, entonces no dice si es descriptivo o es inferencial. Después aquí dice estudia los métodos científicos para recoger, organizar y resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Esta está, me gusta también porque explica que uno tiene que organizar y tiene que seguir un método para, primero, obtener esos datos, ¿verdad? Ver qué datos yo necesito y si esos datos están bien, eso lo vamos a ver también, con qué técnicas hay. Y después tomar decisiones, o sea, uno tiene que, esos datos son para tomar una decisión muy importante. Entonces, por ejemplo, nosotros como ingenieros, qué sé yo, ay, voy a darle una dimensión a un puente o a una represa o a una estructura hidráulica. Ok, yo tengo que tomar la decisión de si la voy a hacer para que me aguante un caudal, no sé, de 100 metros cúbicos por segundo o de 300. Entonces, ¿cómo yo tomo esa decisión? Porque tengo conclusiones acerca de un conjunto de datos que yo analicé, ¿verdad? No es como que diga, no, voy a hacerlo a 300 por aquello del cambio climático y esas cosas, ¿verdad? Y para que no se me, por si acaso. Cosas así, ¿no? Porque de hacerla 100, por ejemplo, hacerla 300, es un montón de millones más de inversión, ¿verdad? Entonces yo siempre, como ingeniero, tengo que justificar muy bien los diseños que yo hago porque normalmente uno no es el jefe que dispone del presupuesto, ¿verdad? Usted llega donde su jefe, que probablemente no sabe nada de, pues, de obras, de ingeniería, nada más de plata, y le dicen, no, usted tiene $100,000 para hacer esto, ve a ver cómo lo hace. Entonces, ahí es donde entra todos estos análisis que hacemos. Y si estoy hablando mucho paja, me avisan, es que a mí me gusta mucho esto. También para que me vayan conociendo, porque yo creo que de aquí poquitos son los que he visto antes. A mí me gustan mucho los memes o memes o como le quieran decir. Entonces ahí, y estadística hay un montón. Entonces ahí les van a aparecer un montón de cosillas de estas. Entonces este que está aquí, creo que se me corta un poquillo la pantalla porque lo dejé muy arriba, pero la parte de arriba que viene de estos legos de aquí son los datos. Entonces es como un ejemplo de cómo resumir qué es estadística también con imágenes. Tenemos los datos, que son los legos de colores, son diferentes tamaños, diferentes formas y colores, ¿verdad? Y entonces lo primero que uno hace es arreglar esos datos, ¿verdad? Acomodarlos. Entonces aquí la persona los acomodó según, los clasificó, por decirlo así, según el color primero. Entonces aquí están ya divididos por color. Después ya aquí los arregla y dice, ok, vamos a arreglarlos por formas. Vamos a irlos acomodando. Tenemos legos más pequeños que otros, aunque son azules, etcétera. Después aquí ya los vamos a presentar visualmente. Vamos a ver cuántos hay de cada uno, dar una presentación que me diga, ok, tengo más verdes perdón, más azules que verdes. Tengo igual número de amarillos que rojos, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí los estamos ordenando. Y después vamos a acomodarlos para que esos datos nos digan algo de lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces aquí se representa como ya armé la casita
Y entonces ya yo sé, mira, puedo construir una casa de 2 pisos, tiene un garaje, le caben 3 personas con la cantidad de piezas que tengo, por ejemplo. Entonces eso es cómo vamos tratando los datos, que es lo más importante para nosotros en este curso, ¿verdad? Y bueno, después ahorita me meto a eso, el Big Data y todo eso, que es fascinante. No es que vamos a trabajar con Big Data, pero a eso es lo que van ustedes. Y de hecho deberíamos de tener otro curso solo para eso. Pero vamos paso a paso, paso a paso. Vamos a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Después, voy a hacer esto más pequeño. Vamos a hablar de los estudios estadísticos, ¿verdad? Entonces, un estudio estadístico es un estudio completo de alguna variable, aquí está subrayado, que yo quiera analizar, ¿verdad? Entonces, si nos devolvemos a la imagen de los Legos, piensen en los Legos y yo voy a ir describiendo estos puntos aquí. Entonces, yo tengo una variable que voy a analizar y lo más básico que lleva ese estudio es que yo hago una pregunta. Entonces, ustedes pueden ir pensando una pregunta acerca de los Legos ahorita. Hago una pregunta, después creo una hipótesis. Esas hipótesis tienen que tener cierta forma en que yo las redacto, eso lo vamos a ver después. Pero la hipótesis es una pregunta que yo me puedo hacer acerca de esos datos, o sea, que yo quiero responder basada en esos datos. Después digo, ok, voy a recolectar esos datos, los analizo, los planteo los datos, aquí debería ser como más específicas, como muestre que encontró arreglados, como vimos en la imagen del Lego, y llegamos a una conclusión a partir de eso. Algo muy importante es que yo me tengo que basar en observaciones aleatorias. Esa palabra aleatoria la vamos a ver por todos lados en este curso. Y es aleatorio, se refiere a que yo no puedo predecir ese fenómeno con antelación. O sea, por ejemplo, que los datos que yo voy a recoger, por ejemplo, no tienen relación unos con otros, ¿de acuerdo? Sino que los escogí aleatoriamente, como tirar un dado y depende del número que me dé, es el dato, ¿verdad? O sea, no tiene ninguna tendencia. Después se hace un muestreo, o sea, se selecciona una muestra de lo que yo quiero estudiar y esa muestra tiene que representarme a la población. Y ahorita vamos a ver esos conceptos, pero si yo me vuelvo al Lego, alguien me quiere explicar esto con el concepto de las piecitas, que sería la variable. O bueno, ¿qué sería la muestra primero? ¿Cuál es la muestra que ustedes toman? Por ejemplo, solo agarrar Legos verdes, tal vez. Ajá, entonces digamos, primero, lo primero es que van a tomar muestras de piezas. Entonces aquí tengo, digamos que esta va a ser mi población. Tengo, no sé, pónganle 500 piezas ahí. Y entonces la muestra que yo voy a tomar es de las piecitas, ¿verdad? Y la variable, entonces sí sería cuántas piezas verdes hay, las piezas verdes, ¿verdad? Muy bien. Entonces la hipótesis, esto puede ahí inventar, ¿qué hipótesis podría ponerse ahí? Como que si es posible con esa cantidad de piezas, no sé, construir un puente o algo así. Ajá, digamos, exactamente, con la cantidad de piezas verdes que yo tengo me alcanza para construir el puente. Entonces, en la redacción de esa hipótesis después la vamos a pulir. La idea de eso es que cuando yo le haga la prueba estadística de una vez antes de que yo construya ese puente, pueda decir que sí o que no,
entonces, por eso uno tiene que plantear la hipótesis de forma que antes de que yo haga ese puente, yo diga, no, no puedo construirlo. Entonces yo no gasto tiempo empezando a construirlo con las piecitas verdes que hay y llega ya por medio palo del puente y cuando se da cuenta no le alcanzan. Entonces está buenísimo eso. Entonces ahí está la hipótesis, ¿me alcanzarán o no? Entonces ahí es donde entra la estadística. Yo recolecto los datos de piezas verdes, los analizo, corro esa prueba de hipótesis y entonces ahí llego a la conclusión, bueno, sí me alcanza, lo voy a hacer, o no me alcanza, no voy a gastar mi tiempo y mi dinero empezando a construir el puente que no voy a tener suficientes piezas, ¿verdad? Para terminarlo. Entonces, ya les di el curso, ya terminamos, no, mentira. Más o menos eso es lo que vamos a hacer todo el semestre. Entonces, ahí ya recolectamos los datos de piezas y ya inferimos, ¿verdad? No me fijé quién me dijo que quería hacer el puente, no le oí el nombre porque tengo colapsada la ventana. Pero entonces hacemos la prueba de hipótesis y inferimos que las pruebas, por ejemplo, digamos que sí nos van a alcanzar, que las piecitas verdes son suficientes para terminar mi puente. Entonces, ya creo que ya tenemos así como la idea que vamos a hacer en todo el semestre. Entonces, ahora vamos a hablar de poblaciones y muestras. Esta foto me gusta un montón, esto es de Costa Rica Area. Cuando, yo no sé si ya lo conocen, pero cuando tengan chance ahí, métanse a buscar. Hay un montón de cosas. Esta, no, creo que es de Guanacaste, del desove de las tortugas. Entonces, bueno, aquí ustedes ven el montón de tortuguitas, unas afuera, otras adentro del agua, el camino que van dejando, etcétera. Entonces ya aquí estamos viendo datos. Podemos contar cuántas tortugas, podemos contar si es una hora en específico, cuántas ya habían desovado en ese momento, etcétera. Ahí ya ahora todos ustedes lo van a ver en función de datos en este curso. Entonces, las poblaciones, esto nada más como para que se vayan haciendo la idea de qué es una población y qué es una muestra visualmente. Entonces yo intenté captar que estas dos tortuguitas eran estas de aquí. Entonces, una de estas es la población, digamos la foto grande y la muestra de dos tortuguitas aquí. Ya lo vamos a definir. Tortuguitas, digo yo, son gigantescas. Vamos a definirlo con palabras, entonces. Entonces, la población es el conjunto de elementos que poseen una o más características específicas en común. Entonces, si uno se ven aquí a las tortugas, tengo una población de tortugas, todas son, bueno, la misma especie. En este caso podemos inferir que todas son hembras porque están desovando. Todas tienen un tamaño parecido, digamos, un rango de tamaños. Unas serán más grandes, unas serán más pequeñas. El peso debe ser muy parecido, el color, ¿de acuerdo? Entonces, esa población, vamos a ver si sigue aquí. Esa población puede ser de miles de individuos, digamos, hablamos de individuos porque están, digamos, son seres vivos. Entonces pueden ser millones, miles, cientos, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene el concepto de si es finita o infinita, etcétera, ¿verdad? Entonces esa es la población. Después, otros ejemplos de población, puede ser ingreso mensual de los agricultores de coto. Y cada población tiene una unidad, ¿verdad? Que yo voy a estudiar. Entonces, por ejemplo, aquí en esta de los agricultores, la unidad es el agricultor en estudio
y la población son el total de agricultores. Entonces, si uno se vuelve a las tortugas, entonces la población es toda la población de tortugas. Puede ser toda la población que desovó en tal playa, Playa Grande, o yo no sé cómo se llama la principal. Y la unidad es una tortuga, ¿de acuerdo? Después puede ser el rendimiento académico aplicado de los estudiantes de este curso. Entonces, unidad, el estudiante, y la población, el total de estudiantes. Efecto de la dieta, la producción de la leche de vacas Holstein, la unidad de una vaca Holstein, ¿verdad? Porque estoy estudiando ¿cómo se llama? Raza o de vacas, no sé cómo se llama. Yo me desenredo, no es una variedad porque no es una mata. Pero este tipo de vaca, entonces la unidad es una vaca Holstein. Y el total es el total de las vacas Holstein. Después lo que les decía, puede ser finita o puede ser infinita. Entonces, por ejemplo, cuando es infinita, digan, en este ejemplo, los estudiantes de estadística, yo digo, la finita es finita porque voy a estudiar solo los estudiantes de este curso en el año 2022 y yo sé que son, creo que 17. Ya estoy fallando en mis estadísticas. Tengo que ir a fijarme cuántos tengo. Y la infinita es que yo, digamos, estudiar todos los estudiantes de estadística aplicada de todos los años, de todo el TEC, de todos los cursos de estadística aplicada de Costa Rica, por ejemplo. Ahí voy agrandando. Una idea que ya se pueden ir dando es que si la población es infinita, pues va a ser imposible estudiarla toda, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a dar el concepto infinito. ¿Cómo yo voy a saber cuáles son todos los estudiantes de estadística de Costa Rica, por ejemplo? Va a estar bien difícil. Después, entonces, quiere decir número ilimitado de elementos, limitado, perdón, para la finita y limitado para la infinita. Aquí con caudales, el caudal medio mensual del río Tiribí en el año 2020 es finito, o sea, solo tenemos un dato de caudal medio, o sea, 12 más bien, porque es el caudal por mes, el caudal promedio. Entonces son 12 caudales, aquí ya yo sé que tengo caudales medios anuales del río Tiribí por varios años, entonces ahí va infinito. Entonces, una muestra, ya que ya lo vimos con las tortugas, bueno, aleatoriamente es donde viene eso, al azar, yo voy a tomar un individuo de este conjunto de individuos o de personas y yo voy a tener una muestra y esto es lo que yo estudio, ¿de acuerdo? Entonces, los resultados que yo obtenga a partir de lo que estudié, de esta gente, bueno, digamos aquí son gente, entonces de los resultados que me dio esta gente, yo puedo inferir que si yo cojo a esta persona de aquí, pues se me va a corresponder o a tener cierta, probablemente no sea exactamente igual, dependiendo del nivel de confianza en mi muestra, que después lo vemos, pero los resultados que yo voy a tener se me van a adaptar a esta persona X, que no estaba dentro de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde ya entran esos conceptos de cómo yo hago para saber que las personas que yo estoy muestrando aquí en rojo me van a representar a toda mi población. ¿Cómo la analizo? Ahí entra también otra vez el concepto aleatorio. No puede ser que yo los escoja con un criterio porque ya no es aleatorio, entonces ya no me va a representar a la mayoría. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos. Entonces eso es lo básico que tenemos que saber, ¿ok? De datos, de la población, si es finita o infinita, de la muestra, de que si la población es infinita, yo no puedo estudiarla toda, entonces para eso yo tomo una muestra
y esa muestra tiene que cumplir ciertas condiciones, que ya después vamos a entrar súper en detalle en eso, pero ya ustedes van entendiendo un poco esa parte. Después vamos a dos conceptos, entonces, que se me relacionan con la muestra y la población. Entonces, yo tengo estadísticos y tengo parámetros. Ahí voy a poner este. Entonces, los estadísticos son valores que me describen mi muestra. Un valor de un estadístico puede variar de una muestra a otra. Entonces, el estadístico no tiene un valor único. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Por ejemplo, yo tomo una muestra de esas tortugas en, yo no sé, en una playa X y después la tomo en otra playa. Entonces, el valor que me va a escribir esas tortugas puede ser tamaño, peso, por decirlo así, peso. Entonces, puede ser que el peso de las tortugas de la playa 1 sea cierto valor y el de la playa 2 sea un valor menor. Entonces, no siempre son iguales los valores de los estadísticos. Con esos estadísticos, como la población es infinita, entonces yo estimo, le hago un proceso ahí para estudiarlo, yo lo estimo, y entonces ese estadístico me va a dar el valor de un parámetro. El parámetro es el valor que ese número, ya digamos, estamos hablando peso, que el peso me va a tomar para toda la población. Y ese peso va a ser único. Entonces yo voy a decir, el peso promedio de todas las tortugas que desovan en Guanacaste es X y es ese valor único. ¿Por qué? Porque yo lo estudié, yo saqué una conclusión, hice un montón de pruebas basado en estas muestras que yo tomé, que son aleatorias, etc. Y que me representan esa población, o sea, son suficientes, o sea, en cantidad, para decir que si yo sigo tomando más muestras, este valor único no me va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces puede ser, yo no sé, que el infinito, pongámoslo con números para hacerlo más tangible. Que tengo un valor de 1000 tortugas de población, pero no las puedo muestrear todas, porque no suenan como que sean tantas. Pero ya volvemos a lo mismo, el tema de recursos, cuánta plata necesito yo invertir en muestrear 1000 tortugas, cuánto tiempo necesito yo, o sea, cuándo yo necesito esos datos, cuánta plata tengo, cuánto recurso humano dispongo, etcétera. Entonces, ok, bueno, 1000 no suenan tantas, pero eso me significa mucho trabajo, mucha plata que no tengo. Entonces, ¿cuántas de esas 1000 yo tengo que recolectar para que el valor de este estadístico sea el parámetro? Entonces, que yo diga 300, después de 300, si sigo muestreando aleatoriamente, el peso promedio siempre va a ser el mismo. Entonces ya no tiene sentido de seguir gastando tiempo y plata para que este valor nunca me vaya a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces hay técnicas para eso. Entonces, ¿quedó claro estas dos cosas? Porque esto es lo que vamos a usar de aquí en adelante. Si no me avisan, ahí sigo. Está bien. Vamos a ver. Aquí hay otras definiciones. Entonces, ¿sí? Pues, los parámetros, digamos, pero siempre, aunque, digamos, de esas 1300, ya sería una muestra decente o cómo definir eso. Ah, sí, eso lo vamos a ver en la unidad que se llama muestreo. Hay técnicas matemáticas que, digamos, bueno, empezamos ya, ¿qué importa? Está bonito. Depende del nivel de confianza, yo esto lo dijo. ¿Qué tan confiada quiero estar yo para decir que ese parámetro es ese valor?
Entonces, entre más confianza yo tengo en ese valor, entonces más grande se me hace la muestra. También depende de la desviación estándar, que eso no lo hemos visto, pero tal vez ya alguno de ustedes lo ha usado en reportes de laboratorio y todo eso. ¿Qué tan diferentes son las muestras entre sí? Entonces, por ejemplo, las tortugas, casi todas son del mismo tamaño, como son hembras y casi todas tienen la misma edad, y porque están en edad reproductiva, ¿verdad? Eso y todo eso. Casi todas se repiten viniendo a la misma playa y todo. Ellas sí tienen como el mismo comportamiento, entonces el valor de, por ejemplo, el peso de ellas puede ser que sea muy parecido, ¿verdad? Porque todas son hembras, porque todas van a desovar a la misma playa. Entonces, sí, las muestras van a ser muy parecidas entre ellas, el peso no va a variar mucho. Si, digamos, yo le meto a los machos, entonces ahí sí varía un montón, entonces yo necesito más, muestrear más y dividirlas, este era un macho, esta era una hembra. Entonces, entre más confianza en mi resultado yo necesite y las muestras varíen más entre sí, digamos, el valor del estadístico varíe entre sí, entonces yo necesito tomar más datos. Entonces ahí yo voy a saber si 300 son suficientes o son muchas o si me hacen falta más para que yo tenga un nivel de confianza, por ejemplo, del 90%, es decir, con 90% de certeza yo digo que el valor del peso promedio de las tortugas es tanto, hembras, ¿verdad? Y tal, edad reproductiva tal, bla, bla. Profe, pero que digamos, también me imagino que ahí también se toma en cuenta el rango, el máximo, el mínimo, ¿verdad o no? Entre los cálculos, sí, porque esa es la desviación estándar. Ujú. Entonces, si esos rangos son muy amplios, la desviación estándar es muy grande, entonces yo necesito más muestras, porque el cálculo está en función de esa desviación en función del nivel de confianza que yo quiero. Para diseño de experimentos, por ejemplo, con plantas y eso, hay valores ya recomendados para que yo diga, si mi nivel de confianza tiene que ser del 90% para arriba, porque si no, entonces estadísticamente no tengo yo seguridad, es muy bajo ese nivel. Entonces, dependiendo de qué experimento yo esté haciendo, si estoy diseñándolo o si estoy tomando datos en campo o cosas de esas, el científico, el investigador o el estudiante va a decir, este va a ser mi parámetro partido. Entonces, si yo no tengo un nivel de 90% más, esa muestra no sirve para nada. Entonces ahí es donde ustedes envían un anteproyecto, por ejemplo, a que les revisen, ¿verdad? Y entonces les van a revisar si es algo así que tenga que ver con datos. Les van a decir, ay, no, pero yo no sé, Carlos, usted tiene un nivel de confianza del 80, si usted tiene 100 plantas y va a muestrear, qué sé yo, 70 plantas, o no sé, me explico, o tiene 100 plantas y va a muestrear 3, eso no le indica nada, ¿de acuerdo? Y también a dónde las va a muestrear y cuántas y cómo va a escoger. Si yo voy a muestrear solo las de la esquina, tampoco, aunque muestre 70 de las 100, si todas están agrupadas en un rinconcillo, no sé, por ejemplo, estoy bateando ahorita, pero depende de eso también, de dónde saque la muestra y todo. Sí queda claro. Sí, profe, ¿saben? Ok, por ahí. Vamos a ver, aquí está, todo lo que acabamos de hablar está resumido aquí, entonces si después lo quieren leer, está aquí les dejé un link
de donde yo saqué esto, y vienen otras cosas que son de interés. Entonces ahí lo pueden ver. Tengo que ver qué hora es. Yo ya ahorita me queda un poquito y no es ni por la mitad. Bueno, después tengo tipos de estadísticos. ¿Qué pueden ser estadísticos? Entonces, por ejemplo, no es como que pueden ser, sino qué me miden, qué me indican. Entonces ya hablamos anteriormente de la dispersión. Entonces, ok, si yo tomo varias muestras y el valor mayor y el valor menor varían mucho, entonces está muy disperso. Entonces, aquí tenemos valores de desviación típica, coeficiente de variación, rango, varianza. Esta es desviación estándar, que se le llama típica en español. Después, la posición, o sea, de dónde están. Esto de cuartiles, percentiles y esos, por ejemplo, si yo divido mis datos en 4 partes iguales, entonces es un cuartil. Y entonces yo puedo decir, está entre el cuartil 1, que es el de los más pequeños, o no sé, uno ahí los acomoda. Centralización, indican valores con respecto a los datos que parecen agruparse. Quiere decir que, la media, o sea, el dato más tengo la media, la mediana y la moda. Uno es el más frecuente, otro es el que está en el puro centro, no importa cuál valor es. Y la media es el valor, bueno, ya ustedes saben, promedio, que siempre uno habla de eso. Después lo vemos con fórmulas y todo. Después la forma, cómo se distribuyen los datos, si hay coeficientes, el de asimetría, el de kurtosis. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo acomodo mis datos en una distribución de probabilidad, entonces mis datos pueden estar hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha. Esos son estadísticos, ¿de acuerdo? Y esos estadísticos se dividen en estas 4 categorías centrales, ¿verdad? Entonces hay un montón que calzan entre cada una de estas y aquí están cuáles son. Después vamos ahora a hablar de variables y atributos. Entonces, por ejemplo, si se devuelven a las piezas de Legos, yo tengo los datos son las piecitas que yo tengo, digamos, las muestras, perdón, son las piecitas que están ahí agrupadas en desorden. Que puede ser que esas muestras vinieran de una caja más grande o eran todas, no sabemos qué pasó, cómo se sacaron, pero ahí están. Entonces, esos muestras, vamos a hablar de piezas ahora. Esas piezas tienen variables y digamos, pueden dividirse que tienen variables y en atributos. Entonces, las variables son caracteres cuantitativos, entonces yo los puedo expresar mediante números. Entonces, yo digo, si uno se imagina un Lego, hay unos que son unos bloques que vienen de 6 y otros que son unos alargados que vienen como la mitad del bloque. Entonces yo puedo decir, ¿cuántos cubos, por ejemplo, tengo y cuántos larguitos tengo, etcétera? Esos son, o cuánto pesan los que son bloques y cuánto pesan los que son individuales, solo el de un conector y así. Esos son variables, porque yo las puedo contar, les puedo asignar un número, ¿de acuerdo? Si yo le puedo asignar un número que me indique algo, entonces yo le llamo a variable. Entonces el peso de cada una, esa es la variable peso. Los atributos son caracteres cualitativos que, digamos, para nosotros en ingeniería agrícola, estos atributos funcionan cuando yo analizo plantas, por ejemplo. Entonces, el color es uno muy importante. El color es un atributo, no le puedo dar un valor numérico.
Digamos, yo puedo conectar el color, por decirlo así, el color verde, amarillo y café. Entonces, digamos, verde es cuando está más sana, amarillo es que está ahí secándose y café ya se murió, la hoja. Entonces, esos son atributos. Igual yo les puedo asignar un número a cada uno. Por ejemplo, el verde vale 1, el amarillo vale 2 y el café 3. Sí les puedo asignar un número, pero ese número no me dice nada sin que yo explique que el número 3 significa el color café. ¿De acuerdo? Entonces, si yo los puedo ordenar les puedo asignar números, pero no, el número no me indica nada por sí solo. Entonces, es un atributo. Entonces, aquí yo los voy a dividir en cualitativos y cuantitativos. En cualitativos yo puedo decir que son nominales y ordinales, los puedo acomodar. Y en cuantitativos yo puedo decir que son discretos o continuos. Entonces, cualitativos, vamos a ver, aquí los tengo explicados, entonces lo voy a pasar aquí. Entonces ya dijimos, cualitativos es como decir atributos. Y cuantitativos son variables, los que yo, bueno, aquí está, lo que yo estudio. Entonces, nominales y ordinales, esos son los cualitativos, entonces vamos aquí. Nominal está asociada a nombres, entonces, por ejemplo, yo tengo un set de maquinaria, son tractores todos de diferentes marcas, entonces, no sé, tengo Case y tengo John Deere y todos esos. Entonces, el atributo va a ser la marca del tractor y es nominal porque yo no lo puedo ordenar, digamos, no, o sea, la marca no me dice nada en relación a la posición o vamos a decirlo así, a los caballos de fuerza, digamos, no me dice nada porque yo puedo escoger todos que sean de 80 caballos, por ejemplo. Entonces, esos son ejemplos de nominal. La variedad de una planta, entonces yo puedo tener variedad de melones Cantaloupe y tengo el otro Honeydew o lo que sea. Eso es nominal, tipo de suelo, yo no sé, arcilloso, tipo de suelo arenoso. Y eso yo no los puedo ordenar, o sea, el arenoso no me significa nada en función del arcilloso si yo no estoy estudiando el tamaño de los poros, por ejemplo, ahí sí. El orden ordinal, entonces sí me da una idea de cómo acomodarlos. Entonces, por ejemplo, de las plantas, el estado nutricional, óptimo, regular, malo. ¿De acuerdo? Ahí sí yo los puedo poner en un orden. Nivel socioeconómico de los productores, ahí lo puedo acomodar también. Entonces, estos son los atributos. Aquí estamos en las variables. Entonces yo digo, si son discretas, eso es muy fácil. Digamos, son valores unitarios, 1, 2, 3, puntuales. Continuas es que puede tomar cualquier valor en este intervalo. Entonces yo tengo un vasito de 50 mililitros. Yo le echo cualquier cantidad de agua y me puede tomar un valor continuo entre estas estos dos rangos, 0 y 50, ¿de acuerdo? Entonces no son valores puntuales. Eso es muy importante tenerlo claro porque cuando veamos distribuciones de probabilidad, vamos a ver distribuciones discretas y distribuciones continuas. Entonces, si ustedes se lo quieren imaginar como una gráfica, cierran los ojos, se la imaginan, las que están en función de variables discretas, yo voy a ver puntitos sueltos en una gráfica. Si son variables continuas, yo voy a ver mi gráfica conectada con una línea y esa línea va a tener un sentido, digamos, no ser una cosa ahí como un rayón, ¿verdad? Y como un temblor, sino que va a tener como una forma bonita y una forma clara.
Esas son variables continuas. Y de hecho el temblor sí, de hecho tiene una distribución, entonces fue un mal ejemplo, pero no sé, un rayón ahí. Entonces, vamos a ver qué significan unidades estadísticas ahora. Entonces, las unidades estadísticas son elementos que componen el universo que yo voy a estudiar. Entonces, por ejemplo, pueden ser diferentes tipos de variables como individuos, o sea, unitarios, ¿verdad? Pueden ser invernaderos, pueden ser parcelas, pueden ser cuencas, pueden ser países, dependiendo de lo que yo voy a estudiar. Entonces, en el caso de que yo estoy estudiando los legos, pues las variables, la unidad estadística es la piecita del Lego. ¿De acuerdo? Aquí hay otros ejemplos. Entonces, si se evalúa el peso de los chiles en una parcela, las unidades son cada uno de los chiles que yo pesé que provienen de esa parcela. Si ustedes están estudiando la variación de la precipitación en las cuencas de una provincia, entonces las unidades son cada una de las cuencas de dicha provincia. Si a un agricultor le interesa el volumen de producción semanal de su invernadero durante el último año, las unidades son cada una de las semanas de ese año. Entonces, las unidades es de dónde cómo yo voy a estudiar esa variable. Entonces, por ejemplo, a veces la unidad corresponde con la variable, ¿de acuerdo? Pero a veces no. Entonces, la unidad de estudio, por ejemplo, aquí en las cuencas, yo estudio la lluvia en la cuenca, pero lo estoy estudiando por cuencas, entonces esa es como mi unidad de estudio. Entonces yo digo, la cuenca del río Reventazón es más lluviosa que la cuenca del río Tempisque, por ejemplo. Sí, estudio la lluvia, pero mi unidad de estudio es la cuenca, ¿ok? Después, aquí es como el resumen del cuadrillo que estuvimos hablando al puro principio cuando estamos definiendo qué era estadística. Entonces, tenemos la descriptiva, que es que yo digo cómo son mis datos. Aquí yo hago un análisis de los datos, entonces reúno los datos, les doy un formato y les doy una suma, digamos, no una suma, un reporte de mis datos, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos al Lego. Ok, tengo 300 piezas, 10 son amarillas, no sé, 100 son verdes y así las voy dividiendo. De las verdes tengo tantas cuadradas, tantas individuales, etcétera. Entonces el promedio total es tanto. Todo eso es estadística descriptiva, o sea, yo no estoy diciendo nada del futuro, por decirlo así. No estoy diciendo que con eso me va a alcanzar a hacer el puente verde, no estoy diciendo que me va a alcanzar para hacer una casa, nada, ok, nada más estoy describiéndolas. Después, una vez que yo tengo esto acomodado, bueno, y todo lo que aparece en tablitas y gráficos de pastel, de esos de barras, todo eso es estadística descriptiva. Después yo llegué y dije, ok, voy a aplicar las leyes de probabilidad a esos datos. Y entonces ahora sí, yo voy a decir qué va a pasar con esos datos según la hipótesis que yo tengo. Entonces, ok, ya le apliqué las leyes de probabilidad y de distribución de probabilidad y dije, no me va a alcanzar para el puente con las piezas verdes. ¿De acuerdo? Entonces ahí está resumido el proceso que vamos a realizar nosotros. Vamos a ver. Yo ya he hablado un montón de esto, entonces la voy a pasar rápida, de la estadística descriptiva. Aquí vemos
un set de datos. Este es el set de datos, ya los acomodé por si van a pasar o no, o si están en suspenso, si son buenos estudiantes, notables, yo no sé. Entonces aquí todos los que me caen en estas categorías fue porque yo los tuve que haber acomodado y estudiado. Entonces todo esto es estadística descriptiva. Después, la probabilidad, entonces aquí pongo el dado porque es como lo más representativo en este caso de las leyes del azar. Entonces, si ustedes probabilidad del azar, la parte aleatoria. Y esta herramienta es la que nos permite evaluar la confiabilidad de las conclusiones acerca de la población cuando yo solo tengo una muestra. Entonces, aplicando estas leyes del azar y del me cuesta esa palabra, aleatoriedad, yo voy ¿cómo se llama? A encontrar conclusiones de mi población con una muestra. Y después, la estadística inferencial, entonces yo tengo aquí la muestra, la estudio, saco unas conclusiones, saco una inferencia y pues puedo decir algo de mi muestra, puedo decir, qué sé yo, que vamos a ver un ejemplo que no hayamos dado. No sé, que si en 25 años se me puede, por ejemplo, exceder o igualar un caudal en un río X. Yo puedo a futuro decir, ok, en 25 años tengo con un 90% de confiabilidad de que ese caudal va a ser un valor de 150 metros cúbicos por segundo. ¿De acuerdo? Es algo que yo pronostico. No lo pude medir, pero lo estoy pronosticando, infiriendo. ¿De acuerdo? Entonces aquí está pues el resumen de estadística descriptiva versus estadística inferencial. Entonces, todos los procedimientos para organizar y resumir están en la estadística descriptiva y todos los métodos para pronosticar algo de esos datos que yo no pude encontrar aquí en la descriptiva son inferenciales, ¿ok? No, yo no los veo directamente de los datos, no hay que hacerles un proceso. Vamos a ver, y aquí tengo como un resumencito de estas dos cosas, muy bonito con qué herramientas ocupa cada uno. Entonces, las ramas, por ejemplo, de la descriptiva, las herramientas que me necesito son tablas, gráficos, cálculo de parámetros y estimadores. Y la inferencial, pues yo voy a tener diseño de experimentos, pruebas de hipótesis y análisis de correlación y regresión. Entonces, esto ya uno tiene más o menos una idea de qué es, porque si ustedes han hecho laboratorios y cosas de esas, pues es lo que uno hace con los datos, ¿verdad? Esto tal vez no lo han practicado todavía. Aquí están las referencias de esta parte del trabajo, de la presentación. Pues si quieren ver más a fondo, pues todo eso lo saqué de ahí. Y después el tema que sigue son técnicas de investigación científica. Como tenemos que conectarnos con los otros estudiantes a las 10, no lo voy a empezar hoy para no dejarlo a la mitad. Entonces lo vamos a ver la otra semana. Aquí ustedes lo pueden ir revisando. Vienen todos los apartados que vienen aquí, vienen en la presentación.
Y la otra semana se los voy a explicar bien, porque a partir de esto que vamos a ver es como ustedes van a, de ahora en adelante, organizar cualquier investigación o cualquier trabajo que tengan que hacer, y yo les garantizo que siempre les va a dar un buen resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer hoy? Voy a pasarme, saltármela, todas las filminas de aquí. Ahí es esto mismo que está aquí, es lo que está en el TEC digital. Entonces ya algunos ya han visto este video, entonces me imagino que les va a resultar súper fácil resumir. Pero para el que no, aquí ven el link, es de la Semana de Ingeniería Agrícola, una charla de APA. Entonces ahí en la misma charla les van a explicar qué es APA, para el que no sabe, y para qué sirve. Entonces ustedes me van a hacer un resumen de lo tratado y lo van a subir al TEC digital. ¿Para qué quiero el resumen? El resumen no es en realidad para mí, es para ustedes, porque cuando ustedes tengan que hacer referencias bibliográficas, ustedes se van a volver a hacer resumen y no van a tener que estar leyendo la norma, que es un súper aburrido. Entonces, si ustedes hacen ese resumen bien, cada vez que tengan que hacer un trabajo en cualquier curso, y al final, el trabajo final de grabación, que tal vez ya esto esté un poquillo cambiado, va a ser como APA 8 o 9, no sé, ojalá que no haya cambiado mucho, pero ya ustedes van a saber la base de cómo hacer referencias, de cómo hacer citas, de qué es una cita, qué es plagio, por ejemplo, cuándo me plagio yo, cuándo plagio yo a otros. Entonces, todo eso lo van a ver ahí. Y el resumen es el que les va a ayudar a ustedes pues, a seguir con sus trabajos, y entonces les sugiero que lo hagan bien detallado. Entonces, aquí Fabricio levantó la mano, un segundo. Sí, dígame. Profe, dos consultas. El resumen es solo de ese video. Sí, Ok, perfecto. Y usted nos mencionó que hay un formato de cómo se deben entregar los trabajos. ajá. Incluso esta actividad va con ese formato. No, porque es que eh, traten, vamos a ver, traten de que el formato siga, por ejemplo, el tipo de letra y los márgenes y eso, traten de que sí, digamos, porque en el formato van a haber un montón de cosas de que la introducción, que el índice y todas esas cosas, pero este obviamente es muy, muy sencillo, entonces no le pongan eh, ese tipo de cosas complicadas. Traten de que sea el tipo de letra sí, los márgenes sí, los tamaños de los subtítulos, y ustedes van a las citas, por ejemplo, tratan ya de, de utilizar las citas ahí, las referencias, como tienen que ser, eso sí. Entonces no se preocupen de que hay que la portada, que el índice, eso no. Profe, y una pregunta. ¿Qué extensión tiene que tener este resumen? Sí, ¿O no, o sea, no? Nada más que esté bien hecho. que esté bien hecho, o sea, si usted lo Eh, logra resumir en una hoja, no importa, pero que tenga todos los temas y que cuando usted lo, digamos, necesite consultarlo, lo entienda. Eso es lo que me interesa. bueno, profe, muchas gracias. Pero bien, ¿alguien más? ¿Quedamos claros entonces? Profe, ¿Sí? disculpe. eh, para, ¿En qué tiempo tenemos para enviarlo? Ahí en el TEC digital dicen las horas de entrega. Esto yo lo dejé, no me acuerdo, porque me da miedo decirles que a las 12 y que es antes. Entonces, fíjense en la hora, eh, y ahí se cierra esa hora y ya se cerró. Sí, es correcto, es a las 12. Ah, ok, perfecto. ¿Algo más?
dejar de grabar por si se escucha algo raro ahí.